Buenas, estimados alumnos. Un saludo a todos. Continuamos con el curso de mecanismo. Bueno, los aspectos que se verán en la clase de hoy, que se ha denominado clase demostrativa sobre el perfilado de la leva, son los siguientes. Sistematización de conocimientos. Vamos a ubicarnos, recordar brevemente los aspectos vistos en la clase anterior sobre el proceso de diseño para llegar al punto en que tenemos que comenzar hoy. Y luego pasamos a los tres aspectos del día de hoy como contenido nuevo: la obtención del perfil teórico, la determinación del radio de rodillo y la construcción del perfil práctico de la leva. El objetivo de la clase es ejercitar la metodología para realizar el perfilado de la leva de un mecanismo de leva con seguidor con movimiento rectilíneo alternativo de rodillo, así como su perfilado. La metodología que se ha venido trabajando para la síntesis del mecanismo de leva incluye los aspectos que están en la diapositiva. El primer punto era la determinación de los datos, la precisión de los datos y la síntesis estructural del mecanismo, donde se determinaba el tipo de mecanismo, el número de elementos, etc. Luego determinamos la ley de movimiento del seguidor. Se obtuvieron los gráficos de velocidad, desplazamiento y aceleración. Luego, a partir de esos gráficos, se determinó el radio primitivo y excentricidad de la leva. Por tanto, ya tenemos como datos la ley de movimiento del seguidor, el radio primitivo y la excentricidad del mecanismo. El aspecto que sigue es la obtención del perfil teórico. A continuación, la determinación del radio de rodillo y la construcción del perfil práctico, o sea, el definitivo, y la comprobación como último aspecto del cumplimiento de los requisitos del diseño de la leva. Recordar que estamos trabajando en este ejercicio con mecanismo de leva excéntrico izquierda y excéntrico derecha, con resorte y leva de disco con un seguidor con movimiento rectilíneo alternativo. Al tener resorte el mecanismo de leva, es interesante la determinación, o es importante la determinación de el posible autofrenado solo en el periodo de elevación, porque en el periodo de acercamiento el resorte contribuye dando una fuerza adicional para evitar el autofrenado de la leva. Los datos que teníamos, recordando: alejamiento 90 grados, parada superior 20 grados, acercamiento 20 grados, 160 la parada inferior, el desplazamiento máximo del seguidor según el problema eran 22 milímetros y el ángulo de transmisión del movimiento era de 30 grados el ángulo de presión y de transmisión de movimiento 60 grados. Aquí el valor no es correcto, es 60 grados. Por la diferencia de 100, 90 menos 30. Acuérdense que la suma del ángulo de presión y el ángulo de transmisión de movimiento da 90 grados. Si el ángulo de presión es 30, el ángulo de transmisión de movimiento es 60. En un caso es máximo, ángulo de presión, que no puede pasar de un valor, y en un caso es mínimo, que no puede ser inferior a ese valor. La ley de movimiento que estábamos trabajando esencialmente son ley del coseno y del seno. En el ejemplo de clase es la ley del coseno con las siguientes expresiones para determinar el desplazamiento del seguidor,
el análogo de velocidad del seguidor y el análogo de aceleración del seguidor, tanto en los periodos de alejamiento del seguidor, que en este caso son 90 grados, como de acercamiento del seguidor. Recuerden ustedes que en los periodos de parada superior no hay desplazamiento, ni en el periodo de parada inferior hay desplazamiento, por tanto sus parámetros constantes, sus parámetros cinemáticos se mantienen constantes según el último valor en el ángulo anterior. A partir de esas expresiones, determinamos los valores cada 5 grados como ángulo de incremento del desplazamiento del seguidor, del análogo de velocidades del seguidor y del análogo de aceleraciones del seguidor en los primeros 200 grados de los 360, 90 grados de alejamiento, 20 grados de parada superior y los restantes 90 grados de acercamiento. Observen ustedes que para 0 grados la velocidad y el desplazamiento es 0 y la aceleración es máxima. Para 45 grados alcanza la mitad del desplazamiento, 11 milímetros, pero en ese punto la velocidad es máxima, 22 milímetros por segundo, y la aceleración un valor intermedio. Cuando llega al final del periodo de alejamiento, así cuando está en la cima, ha alcanzado el mayor desplazamiento, 22 milímetros, la velocidad vuelve a ser 0, se detiene y la aceleración es máxima negativa. Durante la parada superior se mantiene la misma altura, 22 milímetros. En ese intervalo de 20 grados su velocidad es 0 y la aceleración es máxima. Cuando comienza a partir del grado 110 a descender, ahí va a bajar, el desplazamiento va desde el máximo que tenía 22 hasta 0, la velocidad va de 0 hasta un máximo local y la aceleración va desde el máximo hasta 0. Desde un máximo negativo pasa por 0 y vuelve a un máximo positivo, para ser más preciso. Luego, con esos valores de desplazamiento, velocidad y aceleración análogos, se construyeron los diagramas cinemáticos de desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Como ven, lo que explicaba en la tabla se comprueba en los gráficos. Durante alejamiento se produce la subida, la parada del seguidor, el descenso. El análogo de velocidades muestra que la velocidad en el inicio y el fin de cada uno de los ángulos de subida y bajada es 0 y en el punto medio alcanza su valor máximo. Entre tanto, la aceleración trabaja desfasada de la velocidad. Cuando la velocidad es mínima, 0, la aceleración es máxima. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración es mínima. Aquí se observa, como ley coseno, que hay pasos bruscos de cambio de aceleración importante en los puntos de final e inicial del ciclo, por lo cual se producen algunos golpes en el funcionamiento. Ahorita, con esa información, es decir, ya tenemos los gráficos cinemáticos, de análogos de velocidad y aceleración, y entonces el paso que sigue es determinar la excentricidad del mecanismo, si es que lo tiene, en este caso la lleva, el radio de la circunferencia primitiva, que es la que pasa por el centro de rodillo en los mecanismos que tiene por rodillo. Luego hay que determinar el perfil teórico de la leva, que es este que está en línea discontinua que describe el centro de rodillo. Y a partir de ese perfil teórico determinar el radio de rodillo y con el radio de rodillo determinar entonces el perfil práctico, que es el que se ve ya con línea gruesa continua, y la circunferencia base. Sí, nosotros primero determinamos la primitiva o principal y después hallamos la base. Y esos son los pasos que siguen a continuación.
Ya habíamos determinado a partir del diagrama simultáneo de desplazamiento contra velocidad análoga solo en el periodo de alejamiento, porque el mecanismo tiene seguidor con resorte, y eso hace que solamente el peligro de autofrenado del mecanismo se produzca en el alejamiento, por cuanto tiene que funcionar en contra del resorte y en contra de la misma geometría del mecanismo, y por tanto aquí se había demostrado que en el gráfico del simultáneo mayor ángulo de presión se produce cercano a la zona donde la velocidad es máxima, el análogo de velocidad, y en función de ello, y teniendo un valor que no podemos sobrepasar de ángulo de presión o ángulo de transmisión de movimiento, encontramos, que no voy a explicar aquí cómo se hizo, porque, bueno, se hace el desplazamiento, velocidad máxima, se trazaron el ángulo mínimo de transmisión de movimiento en el extremo del vector Y con máxima velocidad, y en el origen, donde se cortaron, se formó una zona que es la que está rosada, donde se puede ubicar el centro de la leva sin peligro de que se produzca el autofrenado. Nosotros escogimos 9 milímetros de excentricidad y 22 milímetros de radio primitivo, tal como se observa en la figura. Radio primitivo y excentricidad. Ahorita, con esos datos, vamos a pasar a determinar el perfil teórico de la leva. Primero, tenemos que recordar que tenemos los desplazamientos. Recuerden que el seguidor viaja según la ley, y el movimiento en el ámbito de desplazamiento es lo que da las posiciones del seguidor. Y aquí tenemos la gráfica, pero tenemos los valores desde 0 grados hasta 200, 90 grados de subida, 20 grados de parada y 90 grados de bajada. Con los gráficos, con el gráfico de desplazamiento, conocida la excentricidad, conocido el desplazamiento máximo, que son los datos que estamos viendo aquí, y el sentido de rotación antihorario, vamos a determinar entonces el perfil teórico. Radio primitivo 22, excentricidad 9, máximo desplazamiento según dato 22 milímetros, sentido antihorario. Comenzamos trazando un eje de coordenada para ubicar un punto central. Ahí se ubica el centro de la rotación de la leva. Estamos trabajando con una escala 1:1. El gráfico que vamos a ver, que vamos a dar paso a explicar, está hecho con fines didácticos. Quiere decir que las medidas no son hechas exactamente para un plano de dibujo, sino son para que se vea la construcción. Por tanto, van a haber diferencias, van a ver que no es una escala, digamos, exacta, pero sí se va a ver perfectamente el proceso de construcción. Nosotros preferimos, en estos casos, para construir la leva, usar la escala real 1:1, o en su defecto, si es pequeña, una escala 2:1, pero 1:1 en este mecanismo es suficiente. Con el centro de rotación de la leva definido, trazamos el radio, un círculo con radio E, excentricidad, en este caso 9 milímetros. Haciendo centro en la rotación de la leva, trazamos el radio primitivo de 22 milímetros. Con el radio primitivo y el radio de la excentricidad, marcamos los ángulos de alejamiento a 90 grados, parada superior, aquí está exagerado, es 20 grados, y acercamiento. Sí,
y ya queda definido entonces parada inferior. Por tanto, este ángulo que estamos marcando aquí, a 90 grados, alejamiento entre la línea rosada y azul, parada superior, y entre las dos azules, acercamiento. Y entre el azul y la horizontal es el parada inferior. A partir de aquí, que ya tenemos los tres ángulos, vamos a trazar el perfil. Primeramente, dividimos el ángulo de alejamiento en un número de veces igual que está puesto aquí. Aquí sería cada 5 grados. Para hacer el ejemplo y dada la dificultad de poder dibujar cada 5 grados, porque estas divisiones son aproximadas, son solo con fines didácticos de enseñanza, nosotros dividimos en 5, es decir, cada 15 grados. Por tanto, tenemos el eje horizontal es 0, esta primera línea 15 grados, la segunda 30, 45, la que sigue es 60 y finalmente ya pasamos a 90. Ahora bien, como elemento dividido en un número de pares, aquí falta una división adicional, pero lo que importa es fines didácticos. El seguidor se mueve, el mecanismo tiene excentricidad, por tanto el movimiento del seguidor va a ser tangente a la excentricidad. Por eso marcamos esta línea, que es la línea perpendicular a la horizontal por la cual se mueve el seguidor, o se debe ubicar la posición del seguidor cuando está en la posición en esta inicial. Vamos a usar el mecanismo de movimiento inverso, es decir, que el seguidor se mueve sobre la leva y no que la leva rota, es decir, la leva fija y el seguidor rota sobre la leva. Como el movimiento antihorario, vamos a hacer entonces que el seguidor se mueva en sentido antihorario. Sobre esta línea que trazamos se va a mover, va a estar la posición del seguidor para 0 grados. Perpendicular a la primera línea va a estar la posición a partir de la circunferencia primitiva. Por tanto, aquí se encontraría en este punto, ¿quién? En este punto se encontraría, en este punto que estoy marcando, el seguidor, el centro del seguidor. A partir de esta línea estaría, si es a 15 grados, a 1,47 milímetros, el centro del seguidor. Y así sucesivamente vamos a ir trazando las divisiones. La segunda línea, la tercera, la cuarta y la quinta. Es decir, sobre las líneas que son perpendiculares a los haces, que son los radios, que están dando los grados, las divisiones que hemos hecho, a partir de la línea primitiva, la circunferencia primitiva, sobre esta línea van a estar los desplazamientos. En la posición de 15 grados es 1,47. Aquí trazamos para que sea la circunferencia con radio primitivo más el radio, la máximo desplazamiento del seguidor, que es 22 milímetros. Esta es la circunferencia, vamos a decir, de radio igual a radio primitivo, más el desplazamiento máximo del seguidor. Y sobre la primera línea, esta tenemos, aquí marcamos en malva la posición 0 en 15 grados aproximadamente. Aquí, acuérdense que estamos haciendo lo aproximado. En la tercera es a 30 grados, aproximadamente 5 milímetros. A 45 grados, aproximadamente 9 milímetros. Después aproximadamente a 60 y ya hasta el final 90. Los puntos que no me quedaron perfectos porque no están hechos a escala y es muy difícil con el mouse poder marcar de forma exacta, pero la idea, esos puntos se unen desde la primera posición hasta la última, la línea perpendicular a quién, a la línea vertical. Esto representa
la línea verde, las distintas posiciones que estaría el centro del seguidor durante el alejamiento. Luego vienen los 20 grados que están parados en la posición superior. Esos 20 grados están marcados por la línea perpendicular, primero a la línea vertical, que es esta que tenemos aquí, y la perpendicular es la segunda línea que marca. Fíjense que la parada superior está entre la rosada y la azul, por tanto, la perpendicular al azul, sobre esta línea estaría la segunda posición. Ahí se traza un círculo con radio igual al radio primitivo más el desplazamiento máximo del seguidor. Durante este trayecto no se desplaza el seguidor, está en la máxima altura posible. Ahora, desde este punto, que ya estaríamos en el ángulo 110, empieza a descender hasta el ángulo 200 y va a ser exactamente igual. Se trazan los haces, se dividen y se van marcando las distintas líneas. Por tanto, desde la parada superior, que termina en amarillo, hasta la línea, la perpendicular de la línea azul, que representa este ángulo entre las líneas azules, es el de acercamiento. Por tanto, los haces perpendiculares entre esta línea negra y esta haz va a estar la bajada, y entre la línea inicial que empezó el punto y esta negra que habíamos trazado va a estar la parada en la posición inferior. En la posición inferior no hay desplazamiento, por tanto el seguidor, el centro del seguidor va a estar sobre la línea, y es la que hemos trazado aquí con línea amarilla. Por tanto, amarilla gruesa, parada superior, amarilla más fina, parada en la posición inferior. En la gruesa son 20 grados, en esta son 160, y faltarían los 90 grados de acercamiento, que va a tener un comportamiento, en este caso, simétrico al de arriba, porque tiene las mismas divisiones y está hecho a mano alzada, y daría entonces que esta gráfica que hemos hecho representaría el perfil teórico. Desde la línea verde representa el perfil de alejamiento, a línea amarilla gruesa parada en la posición superior, línea color medio ladrillo o marrón, perdón, para hacer descenso y parada en la posición inferior. ¿Cómo se vería este proceso? ¿Qué significa movimiento inverso? Es decir, en este punto de aquí es como si tuviese el rodillo. Es decir, es un rodillo aquí. El rodillo se iría desplazando, estaría así en cada una de estas posiciones. El centro del rodillo entonces, la curva suave que une los puntos centrales es la llamada perfil teórico de la leva. Entre tanto, vamos a acotar, recuerden, para que ya quede bien marcado, este radio es la excentricidad. El segundo que acabo de dibujar es el radio primitivo, que son datos. El tercero es el radio primitivo más desplazamiento máximo, en este caso son 22 milímetros. Y ahora, ¿qué tenemos que hallar? Una vez obtenido el perfil teórico, vamos a hallar el perfil práctico de la leva. Para ello, primeramente hay que calcular o determinar el radio del rodillo. Para hallar el radio del rodillo, recuerden que hay dos expresiones.
Uno, el radio de rodillo tiene que ser menor o igual que 0,4 radio básico. Acuérdense que el radio básico en este ejemplo dio 22 milímetros. Por tanto, en este ejemplo serían 22 por 0,4. Si tiene que ser menor que 8,8, podemos tomar 6, 7 milímetros. Y luego hay que ir a la tabla de elementos normalizados y buscar un rodillo que se fabrique con ese radio. Y entonces, si no se fabrica, hay que buscar el próximo que se fabrique. Y el segundo criterio es que el radio de rodillo tiene que ser menor que 0,7 radio de curvatura mayor de la leva. En este caso, el perfil sería este perfil que estamos viendo que es irregular, donde tiene aquí una parte de gran curvatura, otra de menos, y a esta que tiene mucho menos, que es donde está la circunferencia básica. Es un ejemplo hecho para la didáctica y donde están exagerados la forma. Por tanto, en este que se ve que esta parte de acá tiene la curvatura mayor, entonces tendría que tener un radio menor que 0,7 este radio de curvatura. En el ejemplo que estamos analizando, en la parada inferior es un círculo de radio constante, por tanto su radio de curvatura es radio base. En la parada superior es un círculo de radio constante R más S máximo, por tanto el radio sería 0,7, 0,4 este número. Y en el periodo de alejamiento y acercamiento tiene un radio, no tiene un perfil, digamos, con gran curvatura, sino es suave. Por tanto, el criterio aquí es suficiente de probar 0,4 radio de primitivo o radio que estamos dando como radio primitivo. Si es así, en este mecanismo que no tiene esas irregularidades en su perfil, no tiene un perfil que tenga grandes curvaturas, sino son curvas suaves, es suficiente aplicar el criterio de 0,4 radio básico. Por tanto, el radio básico, en este caso es 22, por 0,4 da 8 y tanto. 8 milímetros es el radio que se aconseja al rodillo de este mecanismo. Teniendo entonces el radio de rodillo determinado, y aquí tenemos otra que está hecha sí, con instrumentos de dibujo. Aquí tendríamos qué cosa, la curva que está en el centro del rodillo, el perfil teórico. Perfil teórico, esta radio es la excentricidad, esta curva que tenemos aquí en discontinua es la circunferencia primitiva. ¿Y qué hay que hallar entonces? La circunferencia, el perfil práctico. ¿Qué se hace? Haciendo centro en el perfil teórico, que es este que estoy señalando, donde está el centro del rodillo, con radio igual al radio de rodillo. Se hacen muchos radios de rodillo muy cercanos. Se dibuja el radio de rodillo en varias posiciones. Y se unen la parte inferior del radio de rodillo. Y este es el perfil práctico de la leva. Es el perfil ya de diseño definitivo que va a tener esa leva. Y con esto terminaríamos entonces ya la construcción del perfil. Recuerden, este convenio, excentricidad izquierda, movimiento de rotación antihorario, se dibuja como estamos viendo en el mismo sentido de la rotación. Porque es la leva fija y el que se mueve es el seguidor. Si la leva tuviese movimiento horario, entonces se fija la leva y el seguidor se dibujaría al revés. ¿Sí? Ténganlo presente porque eso lo voy a chequear a la hora de calificar. Es decir, repito, leva con movimiento de rotación antihorario, como aquí se usa el movimiento inverso, se fija la leva y el seguidor es que se mueve sobre la leva. Si la leva fuera sentido contrario de rotación, entonces los dibujos que hicimos hacia el lado izquierdo en el primer dibujo, en el primer gráfico,
serían hacia la derecha. Por último, lo que faltaría sería comprobar el cumplimiento de que el ángulo de presión no es mayor al ángulo permitido, en este caso 20, 27, 28 grados, según los datos que ustedes tengan, y habría que sustituir solo en el ángulo, durante el periodo del ángulo de alejamiento, probar en 3 o 4 posiciones, es decir, los extremos y los puntos medios, es decir, 0 grados, 90 grados, 45 grados, qué valor da este ángulo. Recuerden que aquí es arco tangente del ángulo de presión, el arco cuya tangente se tiene aquí en esta expresión, que Y sub I son los valores del análogo de velocidades, la excentricidad que le dé a ustedes, S sub I son los valores de desplazamiento para ese valor Y sub I, más o menos raíz cuadrada de radio primitivo básico al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado. Sustituyan y obtendrán entonces, disculpen, he hablado mucho en estos días, y obtendrán entonces el valor del ángulo, que tiene que ser menor o igual que el valor que tienen ustedes de cálculo. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.